Jóvenes, buenos días, soy el profesor Denis. Vamos a desarrollar un tema más del curso de física, que es el electromagnetismo 3. ¿En qué está basado lo que es el desarrollo del electromagnetismo 3? Está basado en el estudio de lo que es la inducción electromagnética. ¿Qué es inducción electromagnética? Es provocar, ¿qué es provocar? Provocar corriente eléctrica en un conductor eléctrico a través de un campo magnético. Por ejemplo, eso observamos en las centrales hidroeléctricas, cómo los determinados imanes generan corriente eléctrica generan corriente eléctrica a través de interaccionar con conductores eléctricos. Eso lo podemos presenciar en nuestros hogares. Ahora en sí, para poder enfocar lo que tenemos acá, vamos a conocer algo importante, lo que es, ¿qué entendemos por flujo magnético? ¿Qué es flujo magnético? Son aquellas líneas de campo magnético que atraviesan una determinada área. Entonces, si esa línea de campo atraviesa una determinada área, esa determinada área va a presentar flujo magnético. Entonces, ¿cuándo se da flujo magnético? Cuando esas líneas de campo atraviesan una determinada área. ¿Y de qué manera vamos a calcular ese flujo magnético en una determinada área? A través de esto, mira, campeón. Por ejemplo, el flujo magnético va a ser igual al campo por el área por el coseno, profesor, y coseno. Ese coseno de teta es coseno de un ángulo. ¿Y cómo se va a determinar? Se va a determinar de la siguiente manera: a través de trazar una perpendicular a dicha área. Pero esa perpendicular, ¿sobre qué? Sobre las líneas de campo magnético. Y esa perpendicular también se llama la normal. Entonces, ese ángulo que van a formar, ese ángulo que va a formar la línea normal y la línea de campo, ese ángulo va a ser que te va a permitir reemplazar en la fórmula. Entonces, a la vez, hay que darnos cuenta que por acá también se puede formar su complemento, se puede formar un ángulo alfa. Se puede formar, entonces este ángulo no lo vas a poner acá. Atiende bien, el ángulo que va a colocar en la forma va a ser por la formación, por la unión de ¿qué? De la línea normal y la línea. Entonces este de acá va a ser su complemento. Acuérdate bien que esta línea normal es perpendicular a esa área. Profesor, ¿y ahora cuál es su unidad de medida para el flujo magnético? Profesor, el flujo magnético se calcula en Weber. ¿Y cuál es su símbolo, campeón? Por acá, su símbolo es el siguiente, campeón. W. Entonces ya sabemos cuándo va a existir flujo magnético, cuando las líneas de campo atraviesan una determinada área. ¿Y de qué manera se va a formar ese ángulo? Se va a formar por la línea normal, que es perpendicular a dicha área, con la línea de campo magnético. Ahora vamos a conocer cuándo el flujo magnético es máximo, cuándo el flujo magnético es máximo y cuándo el flujo magnético es mínimo. Profesor, ¿cuándo el flujo magnético va a ser máximo? Acá tenemos, tú sabes que se forman ángulos, los angulitos por acá, tenemos ahí. Vamos a ver cuándo es máximo. Se va a ser máximo, campeón, va a ser máximo cuando las líneas de campo magnético son perpendiculares a dicha área. ¿Qué significa perpendiculares? Que van a formar un ángulo de ¿cuánto? Un ángulo de 90 grados. Entonces tú me vas a decir, profesor, entonces el ángulo que forma, usted me dijo que en la fórmula es el ángulo que forma aquí, que forma la línea de campo. Ese ángulo que forma se va a reemplazar en la no, campeón. Ese ángulo está determinado ¿qué? Por la línea normal y la línea de campo. Entonces tú sabes que la línea normal, ¿qué, profesor? Es una línea, es un vector. La normal, profesor, la normal es perpendicular. Si es perpendicular, profesor, entonces ¿qué ángulo va a formar la normal y la línea de campo? Van a formar un ángulo de 0 grados. ¿Por qué, profesor? Porque son paralelas. Entonces el ángulo que van a formar es igual a 0 grados. Ahí está. Es igual a 0 grados. Profesor, entonces el flujo magnético, entonces el ángulo es igual a 0. Entonces el coseno, ¿qué es igual? El coseno de 0 grados es igual a 1. Entonces el flujo magnético máximo va a ser igual
al campo por área. Entonces, de esa manera se calcula el flujo magnético máximo. Ahora vamos a desarrollar lo que es el flujo magnético mínimo. ¿Cuándo se da un flujo magnético mínimo? Cuando las líneas de campo no atraviesan esa determinada. Si no atraviesan, ¿hay flujo? No hay flujo. ¿Cuándo hay flujo? Cuando atraviesan. Entonces, como no atraviesan, el flujo magnético va a ser igual a 0. Entonces, si el flujo magnético es igual a 0, entonces el flujo magnético es mínimo. Y esto lo vamos a comprobar. Entonces, cuando es igual a 0, entonces el flujo magnético va a ser mínimo. ¿Y de qué manera podemos decir que es 0? Lo vamos a comprobar. Pero tú sabes que esa área se va a trazar una perpendicular, que es la normal. Tú sabes que esa normal va a ser perpendicular a quién, profesor. Va a ser perpendicular con respecto a quién. Mira por acá. Con respecto a esta normal. Con respecto esta normal va a ser perpendicular con respecto a quién? A la línea de campo. Entonces, tú sabes que este angulito que forma la normal con la línea de campo se coloca en la forma. ¿Y qué ángulo es, profesor? Si es perpendicular, ¿qué ángulo es? Ah, profesor, el ángulo que va a formar la normal con la línea de campo es 90 grados. ¿Y el coseno de 90 cuánto es? Es 0. Entonces, si tú reemplazas acá el 0 y todo se hace, entonces el flujo magnético mínimo va a ser igual. Y ahí te estoy comprobando que es igual a 0. Entonces, es importante que acuerdes. ¿Cuándo va a haber flujo magnético? Cuando las líneas de campo magnético atraviesan una determinada área. Atraviesan una determinada área. Y a esa área se va a trazar una perpendicular, llamada la normal. Esa perpendicular con cualquiera de las líneas de campo van a formar un ángulo. Ese ángulo se va a colocar acá. Ese ángulo. Acuérdate bien. ¿Cuándo va a ser máximo? Cuando la línea de campo es perpendicular a dicha área. Si es perpendicular a dicha área, y tú sabes que la normal es perpendicular. Entonces, si la línea de campo es perpendicular, el flujo magnético es máximo. ¿Y de qué manera lo vamos a comprobar que es máximo? Mira, campeón. Tú sabes que la línea normal es perpendicular y esas líneas, tanto la normal como las líneas de campo, son paralelas. ¿Qué ángulos van a formar, profesor? Forman un ángulo de 0 grados. Y tú sabes que ese ángulo se determina, se coloca ese ángulo se va a colocar y se va a ubicar en la razón, esa razón que es el coseno. El coseno de ese ángulo que forma la línea de campo y la línea normal. El coseno de 0 grados, ¿cuánto? Es 1. Por eso el flujo magnético máximo es el campo magnético por el área determinada. ¿Y cuándo es, profesor? ¿Cuándo es mínimo? Cuando las líneas de campo, ¿cuándo es mínimo? Cuando las líneas de campo no atraviesan. Si no atraviesan, no hay flujo magnético. Entonces el flujo magnético va a ser 0. Entonces, cuando el flujo magnético es 0, se dice que es un flujo magnético mínimo. Y eso lo vamos a comprobar a través de ¿quién? Tú sabes que se va a trazar una línea, se va a trazar una perpendicular a dicha área. Y si se traza una perpendicular, esa perpendicular con la línea de campo, o llaman línea, la normal, con la línea de campo va a formar un ángulo de 90 grados. Y ese ángulo, profesor, ese ángulo se coloca acá. Entonces el ángulo determinado por la normal y la línea de campo es 90 grados. Profesor, el coseno de 90, ¿cuánto? Es 0. Entonces todo se hace 0. Y ahí comprobamos que el flujo magnético es 0 y el flujo magnético máximo es el campo magnético por el área determinante. Ahora sí, conociendo lo que es el flujo magnético, pasemos a enfocarnos en lo que es en sí el fenómeno de la inducción magnética. ¿De qué manera se provoca, se induce corriente eléctrica en un conductor eléctrico? Se induce corriente a través de quién. Tú sabes muy bien que el imán por propiedad tiene su propiedad que presenta un campo magnético. Tú sabes que ese campo magnético, para poder describir, se describe a través de líneas de campo magnético. Y tú sabes que las líneas de campo magnético ¿salen dónde? Salen del norte. Salen del norte. Entonces, profesor, ¿cuándo se va a producir o cuándo se va a provocar, cuándo se va a inducir o se va a provocar corriente eléctrica? Cuando este imán que presenta un campo magnético comienza a mover, comienza a trasladarse, a interaccionar con este conductor eléctrico. Al interaccionar,
Pero ¿qué va a interaccionar, profesor? Va a interaccionar estas líneas de campo, esta línea, y comienza a interaccionar. ¿Qué va a provocar? Va a provocar una corriente eléctrica inducida. Una corriente eléctrica inducida. Entonces, pero, claro, va a provocar una corriente eléctrica inducida. Va a provocar una corriente eléctrica inducida. Pero ¿de qué manera tú vas a comprobar? ¿De qué manera tú vas a comprobar? Vas a comprobar a través de colocarle un determinado foquito. Entonces, al colocarle un determinado foquito al colocarlo, vas a comprobar que en ese conductor eléctrico presenta corriente eléctrica. Entonces se va a comenzar a encender. Se va a comenzar. Tú sabes que este foquito presenta, tú sabes, para que un foquito se pueda prender, debe presentar una parte positiva, una parte negativa. Entonces va a presentar una diferencia de potencial, o voltaje. Pero en este tema, ¿de qué manera tiene otro nombre? Se llama fuerza electromotriz. Entonces, acá, pero va a ser una fuerza electromotriz. Tú sabes que acá también se va a producir una fuerza. Entonces, cuando se produce ese fenómeno, también se produce una fuerza electromotriz inducida. Una fuerza electromotriz inducida. Acuérdate. Profesor, y acá, por ejemplo, ¿por qué no se presenta una corriente eléctrica inducida? ¿Cuándo? ¿Por qué no se va a presentar? ¿Por qué la corriente eléctrica acá va a ser igual a cero? Pero esta corriente va a ser igual a cero. ¿Por qué? O no va a circular corriente eléctrica. Porque el imán no se está moviendo. Está en su misma posición. Ahora vamos a presenciar, por ejemplo, acá, mira, aquí está graficado, mira, todas las líneas de campo. ¿Te das cuenta? Que esto, ¿cómo vamos a relacionar con respecto al flujo magnético? ¿Cómo vamos a con respecto al flujo magnético? Ustedes saben muy bien, ¿cuándo existe el flujo magnético? Cuando las líneas de campo atraviesan una determinada área. ¿Y qué área? El área de una espira. Pero te das cuenta, acá sin moverse, tú sabes muy bien, sin moverse un imán, a su alrededor hay un campo magnético, del cual se van a generar líneas de campo. Por ejemplo, sin moverse, hay dos líneas de campo. Muy bien. Pero ¿y por qué? ¿Y por qué no presenta corriente? Porque el imán no se ha movido, no se ha trasladado, no se ha movido con respecto a su posición inicial. Por eso se dice que la variación de flujo magnético genera corriente inducida en un conductor eléctrico, que es una espira. Entonces tienes que ver que es una espira. Hay que tener bien en cuenta que el movimiento de este movimiento también hay que ver cuándo se va a producir una corriente inducida, cuando este conductor es buen conductor de corriente eléctrica. Por ejemplo, el plástico, si por ejemplo este conductor fuera plástico, no se va a producir. Hay que tener bien en cuenta, pero hay que tener bien en cuenta esa parte. Pero sí va a presentar una fuerza electromotriz, porque todo conductor eléctrico presenta una diferencia de potencial. Y tú sabes que está ahí. En cambio acá, por ejemplo, su foquito, lo vamos a graficar acá, su foquito no se va a encender. ¿Por qué? Porque el imán no ha interaccionado, no se ha trasladado o no se ha movido de su posición inicial. Entonces es importante, ya sabemos de qué manera se provoca, a través de un campo magnético se provoca que un conductor eléctrico se genere una corriente eléctrica. Profesor, ¿y de qué manera? Y por ejemplo, acá esa variación lo podemos presentar de la siguiente manera. Mira, esa variación, por ejemplo, acá, mira, la variación, tú sabes que se calcula por phi. ¿Cuántas líneas de campo están atravesando esta área de la espira? Profesor, ven, una, dos web. Profesor, y con respecto al segundo,
Con respecto a cuando el imán está más cerca, ¿cuánto, profesor? ¿Cuándo me atraviesa? 1, 2, 3, 4. A mira, de manera numérica, te das cuenta que hay una variación. Entonces, hazte cuenta, la variación de flujo magnético que genera una corriente inducida, que también genera una fuerza electromotriz inducida. Entonces, de esa manera se entiende lo que es inducción electromagnética. ¿De qué manera se genera, de qué manera se provoca corriente eléctrica en un conductor eléctrico? ¿A través de qué? ¿A través de qué? A través de un campo magnético. Cuando ese imán, tú sabes, por propiedad tiene un campo, comienza a moverse, comienza a interaccionar con ese conductor. A la vez, el imán y el conductor también se pueden acercar. Puede ser otros movimientos. Entonces, a través de esos movimientos se va a generar una corriente eléctrica inducida en este conductor eléctrico. Y también, campeón, también te pueden hacer una pregunta de admisión. ¿Qué te pueden decir? Calcúlame la fuerza electromotriz en este conductor, en esta espira. ¿De qué manera vas a calcular? De esta manera, campeón. Mira, ¿es igual a quién, profesor? Es igual a la variación de qué? Variación de flujo. Variación de flujo, ¿entre quién, profesor? Ah, profesor, ¿entre qué? Tú sabes, acá va a estar un determinado signo. ¿Entre qué? Entre la variación de... Profesor, ¿y cómo lo calculo la variación de tiempo? Te lo van a dar, campeón. ¿Y de qué manera? Mira, por ejemplo, esta era su posición inicial del imán. Esta es su posición final. Entonces, para trasladarse, moverse de su posición inicial a esta posición, ha pasado un determinado tiempo. Ha pasado un determinado tiempo. O un lapso de tiempo. ¿Y esto qué llamamos, profesor? A esto llamamos variación de tiempo. Entonces, va a ser igual, la fuerza electromotriz va a ser igual al flujo magnético entre la variación de tiempo. ¿Por quién, profesor? Por el número de espiras. Por número de espiras. Entonces, este N de acá va a ser el número de espiras. Va a ser el número de espiras. Profesor, está ese signo menos, hay que tenerlo en cuando es una espira, va a ser positivo. Y cuando son a más espiras, va a ser negativo. Profesor, ¿y cómo calculo la corriente inducida? Es igual que calcularías la VIR. ¿Te acuerdas de la VIR? Profesor, ¿te acuerdas de la VIR? Ah, profesor, esta VIR de acá, ¿te acuerdas de esto, profesor? Esta VIR es igual. Intensidad por resistencia. Intensidad. Pero acá, este voltaje o esta diferencia puede ser en este tema, ¿quién está en su lugar? Está la fuerza electromotriz. Entonces, acá va a ser la FEIN, la fuerza electromotriz inducida, pero va a ser su módulo entre valor absoluto. ¿Entre quién, profesor? Entre la resistencia. ¿La resistencia de quién? De este foquito, porque tú sabes que todo aparato tiene su resistencia. Entonces, este fenómeno fue estudiado por quién, profesor? Fue estudiado por Faraday y Lenz. ¿Y de qué manera? Ellos se preguntaron si de qué manera Henry Henderson dijo, ¿no? Él dijo, ¿no? Que a través de una corriente eléctrica puede generar un campo magnético. Y ellos, Faraday y Lenz dijeron, ¿y puede hacerse lo contrario? Entonces comenzaron a hacer el estudio, en el cual comprobaron que a través de un campo magnético también se puede generar corriente eléctrica. Entonces, sabiendo esto, vamos a pasar al estudio de lo que es la fuerza electromotriz en una barra conductora. Por ejemplo, acá tenemos un campo magnético entrante y vamos a usar la regla para un campo magnético entrante y sabemos que la velocidad de esta barra conductora es perpendicular a dicho campo. Entonces, cuando esta barra conductora presenta una velocidad, va a estar moviéndose, presenta una rapidez, va a estar moviéndose, ¿qué? Profesor, hay que tener bien en cuenta, la velocidad es una magnitud vectorial y la rapidez es una magnitud escalar. Acá dice presenta una rapidez constante, es decir que esa barra se va a estar moviendo, en ese campo magnético, se va a estar moviendo. Entonces, al moverse, va a presentar una diferencia de potencial. Si presenta una diferencia de potencial, entonces esa barrita se comporta como una fuente de energía. Entonces, en sus extremos va a haber polaridad. Entonces, si se comporta como una fuente de energía,
va a presentar una diferencia de potencial. Pero en este tema, ¿cómo se llama, profesor? Se llama la fuerza electromotriz inducida, del cual te vas a dar cuenta. Si presenta una fuerza electromotriz inducida, entonces se va a dar cuenta que va a tener una parte positiva, una parte negativa. Entonces, esa parte positiva es por el movimiento de esta barra. Entonces, en esta partecita de acá va a ser positivo y acá va a ser negativo. Positivo y acá va a ser negativo. Positivo y ahí va a ser negativo. Entonces, pero ¿de qué manera puedo calcular esa fuerza electromotriz? Esa fuerza electromotriz en esta barra conductora. De esta manera, campeón. De esta manera. El campo va a ser ¿a qué, profesor? ¿Va a ser a qué, profesor? Mira, profesor, va a ser igual a ¿qué? La longitud. Tú sabes que esta barrita va a tener su longitud. Su longitud. ¿Por qué? Por la rapidez. Esa rapidez que provoca su movimiento y que provoca una diferencia de potencial en esta barra conductora. Por el campo. El bebé. ¿Te das cuenta? El bebé. Entonces, profesor, ¿cómo yo determino que la parte de arriba es positiva y la parte de abajo, el otro extremo es negativo? Te vamos a comprobar a través de la regla de la palma derecha. Entonces, si tiene este movimiento, tú sabes que una carga tiene cargas positivas, cargas negativas. Entonces, profesor, vamos a tomar una carga positiva. Entonces, tú sabes que es entrante. Tú sabes que los cuatro deditos representan a la línea de campo y al pulgar a la velocidad de esta barra conductora. Entonces, tú sabes que si es positiva, si tomamos una carga positiva, entonces es saliente. Entonces la fuerza magnética es saliente. Entonces la dirección que va a tomar la carga, que se la va a graficar en la barra, te das cuenta, es saliente. Entonces si es saliente, entonces porque es positiva. Entonces por eso la polaridad en este punto es positivo y en el otro extremo es negativo. Entonces, campeón, de esa manera podemos entender lo que es inducción electromagnética, ese fenómeno importante, ¿no? De qué manera se genera una corriente eléctrica a través de un campo magnético. Bueno, campeón, espero contribuir a tu aprendizaje. Suscríbete a mi canal y verá más videos, campeón, pensando en ustedes.